Esta exposición es la continuidad de la crisis múltiple, donde hicimos un análisis de coyuntura postelectoral en las inmediaciones del límite entre una coyuntura y la otra, entre esta coyuntura postelectoral y la coyuntura electoral. ¿Qué nos falta para continuar con el análisis de la continuidad de la crisis múltiple, que es obviamente crisis múltiple del Estado, pero también crisis múltiple en el sentido más amplio, porque se incorpora la crisis del sistema mundo capitalista, una crisis estructural y la crisis ecológica, fuera de la crisis pandémica, que para nosotros forma parte de la crisis ecológica. Lo que falta es visualizar, por lo menos en términos de interpretación, lo que ocurre con lo que se llamaba desde Quesnay hasta la sociología contemporánea, pasando por el marxismo, clases sociales. Es decir, ¿qué pasó con las clases sociales? O si ustedes quieren, como decía Gramsci, y recuperaba en su interpretación nuestro diletante tutor del colectivo Episteme, desde el 85 al 95, la fracción geográfica de clase. Bueno, pues nos interesa entonces comprender en términos de interpretación teórica estas actitudes, estos comportamientos de clase en el momento de las elecciones. Ya habíamos hablado de que ese 20% de incertidumbre terminó votando por el partido que había sido derrocado a fines del año pasado por una movilización social. ¿Cómo se explica esto? Hemos lanzado varias explicaciones, sobre todo en dos entrevistas, una para la Radio Fides y otra una exposición nuestra a través de nuestros propios medios, donde decíamos que un factor, no es el único, de este comportamiento de que haya más votación, inclusive que la penúltima votación en unas elecciones espurias donde se trataba de reelegir el caudillo déspota, que es pues David Choquehuanca, que ha sido desde tiempos críticos, crisis críticas, coyunturas críticas de la crisis política durante los 14 años de gestión. Y desde las primeras crisis políticas de la forma de gubernamentalidad clientelar, David Choquehuanca era, desde el punto de vista de las organizaciones sociales, inclusive de las organizaciones sociales de los pueblos indígenas, un referente de cambio y de continuidad del proceso de cambio. Entonces, nosotros hemos explicado en esas dos exposiciones que hemos mencionado que lo que habría ocurrido es que ante la crisis política continuada del anterior gobierno clientelar por parte del gobierno de transición, David Choquehuanca vuelve a convertirse en el referente de la reconducción. Y esto implica la posibilidad de una verdadera reconducción a partir de una reorganización en torno a las organizaciones sociales, en torno a lo que podemos llamar el más orgánico, el partido más, el movimiento hacia el socialismo orgánico. En contraposición, porque esa es la crisis, o parte de la crisis, del perfil de la crisis política, no solamente del gobierno clientelar, sino del partido,
frente a los no orgánicos, que no solamente son los invitados, sino pueden ser gente del MAS, pero que no pertenecen a las organizaciones y que han sido parte del entorno palaciego durante 14 años y según las organizaciones son los responsables del derrumbamiento del proceso de cambio y del derrumbamiento del régimen clientelar. Entonces, una de nuestras explicaciones estaba ahí. La otra, obviamente, tiene que ver con que teníamos en el panorama más de lo mismo, incluyendo al MAS y, digamos, el centro, por así decirlo, y la derecha no ofrecían nada nuevo. Obviamente tenían ya desde el inicio acotadas limitaciones para poder hacer algo, para poder ofrecer algo más allá de lo que decían, que era, digamos, la recuperación de la institucionalidad, pero eran dos versiones, son dos versiones que están de manera muy clara por detrás, por debajo, muy lejos de la Constitución, todavía con una mentalidad constitucional anterior, o sea, no de la Constitución plurinacional, comunitaria y autonómica. El MAS, sin embargo, que había hablado mucho durante la década, para no hablar ya de los 14 años, desde cuando se promulga la Constitución, desde el 2009, que había hablado mucho de Estado plurinacional y había declarado de que Bolivia ya es un Estado plurinacional por decreto, sin mover un ápice, un milímetro de la estructura, de la institucionalidad del Estado-nación, que además es colonial o forma parte de los dispositivos de la colonialidad. Entonces, incluyendo al MAS, se ratifica de que no solamente ha sido el dispositivo político como partido de legitimación de estas actitudes y como gobierno del desmantelamiento sistemático de la Constitución. Y ahora en su programa vemos que también como las versiones de la concurrencia electoral de centro y derecha no son otra cosa que también una muestra patente de la concepción pre-constitución plurinacional, comunitaria y autonómica. Es decir, tampoco estaban con la Constitución. Ahora, muy bien, en ese contexto, ¿qué podemos esperar pues del gobierno que ha recuperado, digamos, el poder para el MAS? O sea, podemos esperar mucho menos de lo que se podía esperar el 2005 cuando ganan las elecciones. Porque está muy claro de que son conscientes de lo que implica, lo que significa en términos de descolonización, del trastocamiento estructural e institucional, la Constitución, en términos de profundización de la democracia formal a una democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Se tiene que esperar mucho menos y mucho más, como hemos dicho en la anterior exposición cuando hablábamos de la continuidad de la crisis múltiple, cuando asistimos, y el contexto económico es realmente penoso por la crisis económica, que obviamente ha sido en gran parte desatada por las gestiones de gobierno clientelar del caudillo déspota durante 14 años, sobre todo durante la última década de sus gestiones de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos han profundizado e intensificado la extensión, han extendido la intensidad del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Es decir, no han entrado para nada a lo que ha definido la Constitución como la economía pluralista, que supone una articulación y una conexión entre una economía pública, es decir, estatal, con las empresas públicas, que marchan hacia la industrialización, una economía comunitaria, que va más allá de la economía campesina, es decir, estamos hablando de la economía de las naciones y pueblos indígenas.
Y estamos hablando de las naciones y pueblos indígenas desde el punto de vista orgánico, estructural, institucional, y en su conjunción con la Pachamama, la Madre Tierra. No estamos hablando en sentido epidérmico, como acostumbra hacer el MAS y otra gente de pueblos indígenas solamente por el tema epidérmico, de la piel. Es decir, lo indígena desde el punto de vista constitucional está bien definido. Está definido como un proyecto político-cultural que implica el reconocimiento pleno a la condición precolonial de las naciones y pueblos indígenas y por lo tanto el reconocimiento a sus territorialidades, a su reconstitución territorial, a su reconstitución comunitaria, a su reconstitución como autogobierno. Muy bien, entonces nada de esto obviamente entiende el MAS, no lo ha entendido, y menos los voceros mestizos del MAS, que son el entorno palaciego. Entonces, ¿qué se puede esperar para un nuevo régimen que entra en estas condiciones, no solamente económicas, sino también políticas e ideológicas, cuando es patente que es, pues, una expresión más de la colonialidad? No se puede esperar no solamente mucho, sino no se puede esperar más, sino lo que se viene es más de lo mismo, es la continuidad del círculo vicioso del poder, la continuidad de la decadencia, con ciertos desplazamientos, porque no está el caudillo de manera directa en el gobierno. A no ser que se defina las contradicciones internas del MAS de otra manera. ¿Qué queremos decir? Es decir, los sectores, las organizaciones populares, sindicales y las organizaciones de pueblos indígenas que se han rearticulado en torno a la figura de recambio y de reorientación y de reconducción del proceso alrededor de David Choquehuanca, se impongan. Es decir, rompan con lo que yo he llamado en anteriores exposiciones Buenos Aires, es decir, el entorno palacio que se exilió a Buenos Aires, y el mismo caudillo. Es decir, rompan con esa estructura de poder que es clientelar, prebendal, que es corrupta y que es demagógica, que es una especie de anquilosamiento de todas las capacidades de la potencia social que se expresaron de manera movilizada del 2000 al 2005. Es decir, una convivencia entre las organizaciones populares con este entorno palaciego, este entorno mestizo palaciego, va a ser catastrófico. Es decir, esa mezcla es una mezcla que lo único que hace es agotar lo que queda como capacidad de lucha, de organización, de perspectiva de colonial en las organizaciones y en las naciones y pueblos indígenas. Ahora, si se impone obviamente el sector del entorno palaciego, el entorno del caudillo, el entorno clientelar y el entorno corrupto, obviamente ya están definidas las cosas, es decir, volvemos a el momento de la decadencia y de la implosión misma de ese régimen clientelar y corrupto. O sea, volvemos a las condiciones a las que habíamos llegado en términos de convergencia el 2019. Entonces, hay una posibilidad que no solamente se trata de retomar como posta la reconducción truncada por las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, retomar la reconducción del proceso, que fue un anhelo desde hace mucho tiempo, desde que los del Pacto de la Unidad, incluyendo a las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, las chillizas y por lo tanto el SIDO y el CONAMAC, desarrollaron, elaboraron y presentaron la ley de la Madre Tierra auténtica, no la que ha aprobado el gobierno mañudo de Evo Morales Ayma, que ha roto con la propuesta
de las organizaciones del Pacto de la Unidad y ha propuesto una ley que realmente es un mamarracho, que se llama la ley de la madre tierra y de producción, algo así, es decir, la ley de la madre tierra y del desarrollo, que esa es la concepción, es decir, donde se somete a la madre tierra en condición de cenicienta del desarrollo capitalista. Es decir, no puede haber una ley de la madre tierra que esté mezclada, compuesta con una ley que pretende supuestamente llevarnos a la industrialización, pero que en el fondo está ratificando la condición de la economía extractivista, que es lo que mata, atenta mortalmente contra la armonía y los ciclos vitales de la madre tierra. No. Entonces, esa calidad de leyes, de gente, de forzamientos se han dado en el régimen clientelar y corrupto de Evo Morales Ayma. Entonces, obviamente hay una posibilidad de reconducción. Reconducción quiere decir eso, retomar la posta, donde ha sido truncado el proceso de cambio. Y eso implica construir realmente el Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Y esto implica transformaciones estructurales e institucionales que están en la ley que se les ha presentado y nunca han aprobado, que es la Ley de Gestión Pública Plurinacional, Intercultural y Comunitaria. Porque no quieren cambios, por eso no han aprobado. Y obviamente han anulado, han roto y han hecho el teatro de que estaban elaborando o aprobando la ley de la madre tierra, cuando precisamente la estaban rompiendo, truncando, convirtiendo en un instrumento del extractivismo, de legitimación del extractivismo. Entonces hay la posibilidad, pero también hay la posibilidad no solamente de eso, sino de un efectivo avance de la democracia participativa, que es el sistema de gobierno establecido por la Constitución, es decir, el control y participación social, donde se construye colectivamente la ley, colectivamente la política, se arranca de los funcionarios la decisión política, la administración política y de los gobernantes, pasa al pueblo, al organizado. Entonces hay posibilidades, por lo menos teóricas. Y obviamente ahí está la cuestión. Los escenarios se van a pintar dependiendo de la correlación de fuerzas. Si las organizaciones sociales son capaces de imponer lo que ellas mismas han decidido cuando proponían como presidente, como candidato a la presidencia a David Choquehuanca, cosa que no ha aceptado de ninguna manera el caudillo déspota y ha impuesto precisamente al actual electo presidente, que forma parte y formó parte del entorno palaciego. Si estas organizaciones son capaces de imponerse, porque tienen fuerza, porque son orgánicas, porque son colectivas y porque son territoriales, entonces obviamente hay el chance de la reconducción del proceso. Pero más allá, inclusive hay el chance, por las características de David Choquehuanca, de conciliar en el país, de consensuar, de establecer marcos para transiciones consensuadas. Si ustedes quieren, con los sectores urbanos, los sectores de las tres medias urbanas. Entonces hay esa posibilidad. Pero va a depender obviamente de la correlación de fuerzas. Entonces estamos asistiendo como en una especie de expectativa e incierta a una especie de abanico de posibilidades, no muy amplio, sino bastante definido, como lo hemos hecho hace poco. Y obviamente en este contexto, si es que se fortalece la posición de las organizaciones sociales, lo conveniente para los sectores urbanos es pues apoyar esta proyección de David Choquehuanca. Ahora bien, en tanto ácrata, es decir, en tanto libertario, en términos mucho más concretos anarquista, nosotros no estamos de ninguna manera por el poder ni la toma del poder, sino por la destrucción del poder, porque concebimos que el poder precisamente usurpa la verdadera democracia, la auténtica democracia, que es el autogobierno del pueblo.
Es decir, nuestros análisis son análisis de contexto, análisis de coyuntura, análisis que tratan de desarrollarse desde la perspectiva de la complejidad y ver desde las dinámicas moleculares y de las dinámicas morales lo que pasa, pero para entender sobre todo la actividad libertaria, la actividad ácrata, la actividad anarquista, que tiene que apuntar y que apunta, como está ocurriendo en Chile y como está ocurriendo en México y en otros lugares, al autogobierno del pueblo, es decir, a la destrucción del poder y a la reabsorción por parte de la sociedad de aquello que se llama poder y que se convierte en una potencia activa, operativa de la sociedad. Muy bien, entonces en ese sentido, el análisis, ¿para qué sirve? Este análisis de contexto sirve para orientar en qué terrenos, en qué atmósferas nos estamos moviendo y por lo tanto para apuntalar mejor, de manera más singular, más específica el activismo anarquista. Bueno, pero en este contexto, digamos, también sirve para entender, digamos, las posibilidades de las fuerzas que están en juego, las fuerzas políticas e ideológicas que están en juego. Y obviamente, entre anarquistas y las organizaciones sociales, a pesar de que las organizaciones sociales todavía siguen enamoradas del poder y no optan por el autogobierno, a pesar de eso, las organizaciones sociales siempre van a estar más cerca de las posiciones anarquistas. Este es el sentido, pues, de esta exposición. Y obviamente lo que hemos tratado de hacer es un análisis desde las clases, pero más que desde las clases, desde las dinámicas moleculares de clase, desde los fragmentos geográficos de la clase. Inclusive podríamos decir desde los fragmentos antropológicos de la clase. Entonces, estamos todavía ni al inicio de la asunción del mando por parte de los que han sido elegidos para gobernar este país. Pero estamos lanzando estos análisis precisamente como miradas anteladas en el contexto de las realidades sociales, políticas, culturales específicas de la formación social boliviana. Aquí dejaríamos esta exposición.